Bueno, buenas tardes. Vamos a ver un ejemplo del teorema central límite. Es el tema que hemos desarrollado en el video anterior. Y vamos a hacer un ejemplo, aunque sea un ejemplo cortito, para entender justamente la importancia de la aplicabilidad de este teorema. Para eso vamos a agarrar un ejercicio de la guía, ¿no? El teorema central límite en la guía está en el tema 8, ¿sí o no? De la guía, ¿sí? Tema 8, que tiene el título de teorema central límite o suma de variables. Porque en definitiva la aplicación del teorema se da cuando uno suma variables, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces vamos a ver el problema número 4 de la guía. Problema número 4 de la guía. ¿Sí? Problema 4 de la guía dice, o me da una información diciendo lo siguiente. El consumo diario de combustible en una industria o en una empresa, ¿sí?, es variable, ¿sí o no? Es variable, con una media igual, o con un valor promedio igual a 35 litros, y una varianza igual a 140 litros cuadrados. Si no me equivoco, ¿o no? Bien, paremos ahí y tratemos de entender esta información. Por un lado me están dando el dato de una variable aleatoria, por lo tanto la vamos a identificar. X, consumo diario de combustible en litros, por supuesto, en litros. Y la única información que me da esta variable es la esperanza matemática y la varianza. Entonces la ponemos acá. Esperanza matemática, 35 litros, y la varianza, ¿sí?, 140 litros cuadrados. A ver, calcúlenme el desvío estándar. ¿Sí? La varianza es 140 litros cuadrados, el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? ¿Cuánto vale el desvío estándar de esta variable? Desvío estándar, vamos. 11,83. 11,83 litros, muy bien. Y calculame el coeficiente de variación de esta variable. 23,81. 33, coeficiente de variación. Acordate que el coeficiente de variación es el desvío estándar dividido la esperanza matemática expresado en valor porcentual, y esto me da 33,83%. No hay duda que la variable es una variable heterogénea, ¿o no? ¿Sí o no? Absolutamente heterogénea. El coeficiente de variación me da por encima del 20%. No hay duda. ¿Estamos de acuerdo o no? No hay duda. Perfecto. Y la pregunta que vos te harás en función de todo lo que expliqué en los temas anteriores es: ¿qué comportamiento tiene esta variable? ¿Cuál es el modelo que hay que aplicar a esta variable? ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, uno podría sospechar, ¿no?, de los modelos que se le pueden aplicar a esta variable. Por ejemplo, ¿sí?, no piensen en normal, ¿o no? ¿Sí? Esta variable no puede ser normal ni por las tapas. ¿Por qué? Porque es una variable heterogénea. Acuérdate que las variables normales son tendiendo a ser homogéneas, no heterogéneas. Por lo tanto, la normal, descartada. Porque a veces la confusión viene: me da la media y el desvío estándar, chao, listo. Los parámetros, no, te doy las características, no son los parámetros. Bueno, ¿está claro o no está claro? Bien. Decimos consumo. Ahora me acuerdo, usted habló que los consumos se comportan log normales. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el problema? Que me da un coeficiente de variación muy bajo para hacer una log normal. ¿Sí? Porque las log normales típicas tienen coeficiente de variación muy alto, o sea, por encima del 60-70%. ¿Sí o no? Entonces por ahí sería una gama. Consumo para gama no me suena.
Pero vos no tenés que romperte el coco con esto. Ahí está el secreto, porque ustedes pierden el tiempo rompiéndose el coco con esto, y vos lo que tenés que decir, o preguntarte, hacerte esta simple pregunta. Perdón, ¿me interesa saber cómo se comporta el consumo diario? Y la respuesta es muy sencilla, depende. Porque si las preguntas que me van a hacer son sobre el consumo diario, rompete el coco de cómo se comporta el consumo diario. Pero si las preguntas no son respecto al consumo diario, ¿para qué corno quiero saber cómo se comporta el consumo diario? ¿O no? ¿Entendido o no está entendido lo que estoy diciendo? Muy sencillo esto, ¿eh? ¿O no? Bueno, entonces vamos a leer la pregunta, ¿no? ¿Sí? Vamos a leer la pregunta. A ver si alguien tiene voz fuerte y lee la pregunta. Fuerte, ¿eh? Para que se pueda escuchar en el video. ¿Qué capacidad en litros deberá tener un tanque si se quiere satisfacer sin reabastecimiento el consumo de 300 días con 90% de confiabilidad? Muy bien, o sea, ¿qué capacidad debe tener el tanque para satisfacer el consumo de 300 días? No de un día. Entonces, a mí lo que me interesa estudiar es cómo se comporta el consumo de 300 días. ¿Sí? Entonces, para mí, eso va a ser otra variable, aleatoria. Ponele lo que vos quieras, ¿o no? Yo le voy a poner esto, sea consumo anual. Entendiendo el año, 300 días laborables. 300 días laborables. En litros, por supuesto, en litros. ¿Está claro? Esta es la variable que a mí me interesa, porque la única pregunta que me hace este problema es sobre esta variable. Entonces, ¿para qué quiero saber qué pasa con el consumo diario? A mí me interesa saber qué pasa con el consumo anual o el consumo de 300 días. ¿Está claro o no está claro? ¿Está entendido o no? ¿Sí o no? Perfecto. Ahora el tema es cómo planteo esta variable. Consumo anual. ¿Cómo la planteo la variable? Entonces yo te voy a dar una propuesta y vos me vas a decir si es correcto o incorrecto. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo te digo que el consumo anual es igual a 300 por X. Y la pregunta es, ¿está bien planteada esa variable? ¿Eh? Primero plantea la variable. Es muy importante el planteo algebraico de la variable de estudio. Esta es la variable, X es la variable dato. CA es la variable de estudio. Y lo importante en estadística es cómo planteás algebraicamente la variable de estudio. Eso es lo más importante. ¿Sí? Entonces vuelvo otra vez a la pregunta. ¿Está bien planteado algebraicamente el consumo anual o el consumo de 300 días? No. Te lo respondo yo. No. Es más, esto es una aberración. No es un error, es una aberración. ¿Sí? ¿Por qué es una aberración? Por muchos motivos. El primer motivo te lo digo ya y después los otros te lo voy a demostrar. ¿Sí? Hay 3 motivos. El primero te lo digo ya, los otros 2 te los demuestro, te lo voy a demostrar. El primer error conceptual que tiene este planteo es considerar que X no es una variable aleatoria y todos los días consumir lo mismo. ¿Está claro o no está claro? Porque hago una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la probabilidad que 2 días del año vos consumas exactamente lo mismo? 0. Principio estadístico. No existe en el universo 2 valores exactamente iguales. ¿Sí? Y menos continuos. ¿Estamos de acuerdo que X es una variable continua, no? No. ¿Sí? No hay 2 días que se consuma exactamente lo mismo.
Por lo tanto, si yo lo planteo así, estoy considerando que todos los días tengo el mismo valor de X. Y eso es mentira. Por lo tanto, este planteo estamos de acuerdo que es incorrecto. ¿Es incorrecto o no es incorrecto? Es incorrecto. Entonces, ¿cómo plantearíamos el consumo anual o el consumo de 300 días? Y bueno, si vos lo querés ver a pasado, o sea, suponete que vos esperás que pase el año y después del año decís, ¿cuánto consumí este año? Y muy sencillo, agarrás el ticket del primer día, el ticket del segundo día, el ticket del tercer día, el ticket del día 300 y ¿qué haces? Lo sumás. Eso es lo que haces. Vos haces X1 más X2 más X3 más X300. Así se calcula el consumo anual. Pero ¿cuál es el problema de este planteo? Que yo no conozco los valores de X de antemano. Por eso hay que aplicar la estadística. Porque yo quiero proyectarme. Pero así se calcula. ¿Está claro o no está claro esto? ¿Entendido? Así se calcula. ¿Listo? Y mira qué interesante. Vuelvo a la primera pregunta. ¿Cómo se comporta X? No tengo la menor y no me interesa. No tengo la menor idea ni me interesa. Pero ¿cómo se calcula CA? Aproximadamente normal. ¿Por qué? Porque es una función suma de 300 variables de igual comportamiento o de similar a comportamiento. O sea que CA es una variable aleatoria aproximadamente normal. Nunca pongan es normal, porque no lo sé. ¿Estamos de acuerdo o no? Sería normal si X es normal, ¿o no? Pero como X no es normal, yo digo tiende a la normal. Tiende a la normal. ¿Entendido o no está entendido? Entonces, ¿qué es lo que hay que calcular de esta variable normal? Los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de una normal? Muy sigma, muy bien, muy sigma. Entonces, ¿cómo se calculará? Por ejemplo, tengo que calcular la esperanza matemática de CA. ¿Y cómo lo calcularé? Y tendré que aplicar las propiedades matemáticas de la esperanza matemática. O sea, la esperanza matemática de una variable suma es la suma de las esperanzas matemáticas, ¿o no? Va a ser el mu de x1 más el mu de x2 más el mu de x300. Muy bien. Ahora hago una pregunta. El primer día, ¿cuánto se consume? No sé, pero en promedio, 35. El segundo día, ¿cuánto se consumirá? No sé, pero en promedio, 35. ¿Qué quiere decir que se consuma en promedio 35? No sé cuánto se va a consumir, ¿o no? Promedio 35 puedes decir que no consumiste nada o consumiste 200.000 millones de litros. ¿Está claro o no? Pero el promedio, ¿cuánto te dio? 35. ¿Está claro o no? O sea que podemos decir que todos los días en promedio se consume lo mismo. Sí, que no es lo mismo decir que todos los días se consume lo mismo. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? Yo puedo garantizar que todos los días tengo un consumo promedio de 35. Perfecto. Entonces esto se calcula como 300 veces el mu de X. Pero este 300, ¿de dónde salió? De sumar 300 valores iguales. ¿Entendido o no está entendido? ¿Está claro? ¿Está claro? Ojo. Que en este caso, ¿cuánto da? Vamos. Te voy a hacer 300 por 35. ¿Cuánto me da? 10.500 litros. Muy bien. Ahí está. Y ahora vamos a calcular la varianza. Acordate que el que tiene propiedades matemáticas no es el desvío estándar, sino ¿quién es? La varianza, ¿o no? Entonces vamos a calcular la varianza de CA. La varianza de CA va a ser la varianza de X1 más la varianza de X2 más la varianza de X300. Y con el mismo razonamiento anterior, ¿qué podemos garantizar? Que todos los días tengo la misma varianza. La varianza mide la variación en el consumo, ¿o no? Todos los días tengo la misma variación, ¿o no? Todos los días voy a tener 140 litros cuadrados de variación. ¿Estamos de acuerdo o no? Por lo tanto, ¿qué puedo garantizar con esto? Que esto va a ser igual a 300 veces la varianza de X.
¿Y esto cuánto da? 42.000. 42.000 litros cuadrados. Ojo al piojo. 42.000 litros cuadrados. ¿Me podés calcular el desvío estándar? ¿Es la raíz cuadrada de esto o no? 204,94. 204,94 litros. Y calculame ahora el coeficiente de variación. 1,95. 1,95%. Y acá estás viendo la potencia del teorema central límite. ¿Cuál es la potencia? De una variable absolutamente heterogénea, X, he pasado a una variable absolutamente homogénea. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí o no? Coeficiente de variación 1,95%, ¿Está claro? Acordate que las variables absolutamente homogéneas tenían un coeficiente de variación menor al 5%. 1,95%. Hemos pasado de una variable del 33%, 33,81%, a una variable de 1,95%. ¿Entiende lo que yo les decía al principio? En el largo plazo, ¿qué pasa con las variables? Se homogeniza. ¿Está claro o no? ¿Entendido? ¿O no está entendido? Entonces, con esto, ¿qué puedo garantizar? Lo siguiente, lo voy a meter en otra firmina. Puedo garantizar que la variable CA, que era el consumo de 300 días, es una variable que tiene un comportamiento aproximadamente normal, CA, cuya esperanza matemática, mu de CA, vale 10.500 litros y el desvío de CA vale 204,94 litros. Y ahora puedo responder a la pregunta que me hacen. ¿Por qué? Porque esto ya es calcular o aplicar los conceptos de normal, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Está claro? En definitiva, la pregunta era ¿qué capacidad tiene que tener el tanque para satisfacer qué demanda? 90%. O sea, lo que me están pidiendo es el fractil del 90%. ¿Está claro o no? ¿Y cuánto da esto? Aplicativo, ¿no? 10.762. ¿Cuánto? 10.762. 62. 62. Sí. Perdón, te entendí 72. 62,64 litros. ¿Esto qué significa? Que si vos haces un tanque, en teoría, no por supuesto, de 10.762,64 litros, el 90% de los años vas a satisfacer el consumo. Y solamente va a haber un 10% de los años que el consumo no se va a ver satisfecho. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno. Esto termina el problema porque el problema tenía esta pregunta, pero quiero que no queden en el tintero los otros dos errores conceptuales que tenía el planteo que habíamos visto, ¿o no? Para que tengan una idea de lo que significa esto. Así que volvemos al planteo erróneo. Por favor, esto no lo copien como algo real, sino solamente para analizar el planteo erróneo. Yo dije que no se puede hacer 300 por X. Primero, el primer error que habíamos dicho es que este planteo consideraba que todos los días se consumía lo mismo, y eso era una mentira, ¿o no? Bien, supongamos que vos, cabeza dura, seguís con esta tesitura. Nah, déjeme que yo así lo resuelvo. Perfecto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Suponete que acá aplicás el teorema central límite. Ahí está el otro error conceptual. ¿Cómo vas a aplicar el teorema central límite donde no hay una suma?
¿Podés aplicar el teorema central límite si no hay suma? ¿Acá hay suma? No hay suma. Pero vos, cabeza dura, seguís con la tesitura. Supongamos, ¿o no? Entonces digo, bueno, no, esto es normal. Vamos a calcular la esperanza matemática. Bueno, entonces vamos a calcular la esperanza matemática. O sea, por la propiedad de las esperanzas matemáticas, si vos agarrás una constante y la multiplicás por una variable, la esperanza matemática es la constante por la esperanza de la variable, ¿no? Entonces esto te va a dar 300 por mu de x, o sea 10.500. Y usted me dice, ve que es igual. ¿No? ¿Ve que es igual? No, no es igual. Ahora van a ver por qué no es igual. Lamentablemente, la esperanza matemática es tan noble que usted plantee mal la variable o la plantee bien, siempre le da lo mismo. Siempre le da lo mismo. ¿Me entiende o no? Si usted plantea mal la variable, calcula la esperanza matemática, le va a dar como si la hubiera planteado bien. ¿Me entienden lo que digo? No, no. Por eso no se confíen. Me dio la misma esperanza matemática, está bien. Está mal. Bien. ¿Está claro? ¿El problema dónde está, entonces? En la varianza. Porque la varianza, ¿cómo se calcula? Y ¿te acordás que si una constante multiplica la variable, a la constante que había que hacer? Elevarla al cuadrado. Esto va a ser 300 al cuadrado por la varianza de x. ¿Cuánto da esto? Vamos, calcula. ¿Sí? Acuérdense que la varianza valía 140, ¿o no? Hacen 300 al cuadrado por 140. 12.600.000. 12 millones, ¿cuánto? 600.000 600.000 litros cuadrados. Calculame el desvío estándar de esta variable. 3.549, 64. ¿cuánto? 64. 64 litros. ¿Me calculas el coeficiente de variación? Coeficiente de variación, acordate que es el desvío estándar dividido el promedio multiplicado por 100. Y 33,81%. ¿Te acuerdas cuánto valía el coeficiente de variación de la variable dato? 33,81%. Esto refuerza lo que en una oportunidad he dicho. Si vos agarrás una variable, le multiplicás, le dividís o le sumás una constante, la variable no cambia su comportamiento. Fíjate vos, una variable que era absolutamente heterogénea, la he convertido en una variable igual. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. ¿Entienden el error conceptual? No. Aberrante error conceptual. Te lo demostré numéricamente, ¿o no? Yo no puedo aplicar el teorema central límite en esta variable, o lo puedo aplicar. Porque esto no es para nada normal, variable absolutamente heterogénea. No cometas ese error, por favor. Por eso es muy importante, para que lo entiendan, esto es una aberración, ¿no? Ahí está. Espera, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. ¿Dónde está? Hacemos bien, ¿eh? Ahí está. Es una aberración. ¿Está claro o no está claro? Bien. ¿Sí? Cuidado con esto y no cometas el error de considerar que esto está bien y porque el promedio me da más o menos lo mismo. No es hecho. O sea, acordate, ¿no? Acordate. No, la variable es una función suma. Si no hay una función suma, no puedo aplicar el teorema. Por lo tanto, es importante que vos siempre plantees la función algebraica. ¿Está claro?
¿Sí? Porque si yo no veo la función suma, para mí las cosas las sacaste de la galera. ¿Está claro o no? Tengo que ver la función suma. Porque yo quiero saber si vos entendiste que estás aplicando el teorema central límite. El teorema central límite solamente se puede aplicar en una función suma. A ver, parezco un disco rayado, pero para que se lo grabe, ¿no? A ver, volvamos a repetir. El teorema central límite se puede aplicar si hay una función suma de variables. Si no, no. ¿Está claro? Si yo no veo una suma, no. ¿Entendido? ¿Está claro? Bueno, con esto hemos terminado los temas correspondientes a esta materia y a esta asignatura.